Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traje a conocer Panamá la Vieja o Panamá Viejo, que es un sitio arqueológico donde estuvo la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519. Estos son los primeros vestigios de la ciudad que se pueden encontrar aquí en Ciudad de Panamá. Después, años después, mucho tiempo después, fue llevada a la ciudad de Panamá hasta el casco viejo, que ya se los mostré en otro video. Vamos a conocer toda la parte arqueológica, pero para empezar les cuento, la entrada a este sitio tiene un costo de $17 si son extranjeros. Para los residentes adultos es de $11. Así que bienvenidos a un nuevo video y conozcamos cuál fue el origen de la ciudad de Panamá. Aquí vamos. Horarios por si quieren venir, está abierto de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, pero la taquilla la cierran a las 4:30, entonces vengan con tiempo. $17 para los adultos, ya les había dicho. Hay descuentos para los residentes, por supuesto que sí. Creo que vale la pena porque es el primer asentamiento de la ciudad de Panamá, es el lugar donde los españoles, donde los europeos llegaron y fundaron por primera vez esta ciudad. Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, que era el nombre originario de esta ciudad, era muy importante porque era un puerto de tránsito. Aquí traían mercancías desde el Perú, traían mercancías desde colonias del sur y de Centroamérica, y desde aquí las cruzaban hasta el otro lado, hasta el Atlántico, perdón, y de ahí se las llevaban a Europa. Entonces era, entre comillas, una ciudad muy rica, una ciudad que tenía una riqueza que se la llevaban, pero que estaba un tiempo en este lugar. Por eso el pirata Henry Morgan intentó destruirla y lo logró en el año 1671 aproximadamente, y ahí es cuando deciden trasladar la ciudad de Panamá 10 kilómetros hacia el otro lado para protegerla, lo que hoy se conoce como el casco viejo, el casco antiguo de la ciudad de Panamá, que es espectacular. Ahí se asentó nuevamente la ciudad y se empezó a construir para protegerla de los ataques de estos piratas que querían robarse todo lo que había en esta ciudad. Esto fue lo que quedó de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, la tercera iglesia de la antigua ciudad de Panamá. Fue construida en el año 1522 por los padres mercenarios y miren, todavía se conservan los muros, obviamente pues ya muy acabaditos, pero mire que los mantienen todavía. Tiene ladrillo, tiene piedra, tiene cemento y una que otra ramita que ya le está saliendo, pero digamos que esto se alcanzó a conservar de esa antigua iglesia. ¿Por qué no se destruyó por completo? Hay varias versiones, pero una dice que era porque los piratas que llegaban en ese momento, como Henry Morgan y otros, aprovecharon este lugar para resguardarse, para protegerse de los ataques, y aquí también digamos que guardaban todas las mercancías que se iban robando. Otra versión dice que este templo se alcanzó a salvar durante varios años de la quemazón que hicieron los piratas cuando llegaron, porque literalmente quemaron todo el pueblo, pero se salvó porque quedaba lejos de la plaza principal, lejos de la plaza mayor. Entonces digamos que era un edificio que no afectaba mucho al tema del control cuando llegaron estos piratas. Poco a poco después lo conquistaron y ya se adueñaron de él. Entonces dijeron, ¿para qué lo dañamos? ¿Para qué lo destruimos? Más bien utilicémoslo para resguardarnos. Desde la entrada hasta el final del recorrido es aproximadamente 1 kilómetro caminando. Como les decía, también se pueden venir en el carrito, pero está bueno porque vas viendo todos los vestigios, todas las construcciones, los muros que hay, las rocas que todavía se conservan, y además en medio de la naturaleza. Es un paseo chévere. Si no está haciendo sol como hoy, aprovechen y háganlo caminando y así no se pierden de nada. Quiero que vean lo que era la ciudad antes. Estas son las casas de San Francisco. Miren las casitas pequeñas, unas más grandes, seguramente todas eran como en barro, en ladrillo y en teja, y el mar llegaba hasta acá. Y ahora miren lo que quedó, completamente destruido todo. Se conservan algunas columnas, algunos muros, escalones, pero esto es lo que quedó. Este era el barrio de San Francisco, donde vivían familias acomodadas, familias que podían tener casas incluso hasta de 2 pisos. Decían que el largo y ancho de la casa, por supuesto, demostraba la cantidad de dinero que tenían. Podían ser de 4.5 metros la fachada o incluso de 9 metros, y de largo podía llegar incluso hasta los 20 metros. Hay otro lugar del pueblo
que estaba leyendo, era donde vivía la gente con menos recursos, pero poco a poco se fueron nivelando por el nivel de comercio que existía en esta área. Esto, amigos, antes eran casas donde vivían españoles, donde vivían criollos y donde vivían incluso indígenas que trabajaban para estos españoles colonos que llegaron a esta zona de las Américas. Los españoles o descendientes de españoles que vivían acá ya lo hacían con sus familias, que ya digamos se habían mezclado, eran más criollos, y luego también vivían con indígenas de la zona y con esclavos que traían del continente africano. En esa época, acuérdense que, digamos, los indígenas tenían un poquito más de estatus. Lastimosamente, los africanos que traían, pues sí eran esclavos 100% y eran los que se encargaban de la construcción de todos estos espacios. Pero ya eran casas grandes porque ahí vivían prácticamente todos los de una misma familia, incluyendo a sus esclavos. En el año 1521 la ciudad de Panamá tenía un hospital llamado San Sebastián. Era muy rudimentario, en muy mal estado, podía atender a muy pocos pacientes, muy escasos recursos. Entonces lo que hicieron fue que entre el año 1585 y 1610, empezaron a invertir hasta que tuvieron unas 10 casas pequeñas y pudieron empezar a recoger limosnas, a coger donaciones, a coger recursos para mejorar el hospital, pero aún así seguía siendo muy básico. Es por eso que años después llaman a la Orden de San Juan de Dios para que les ayude, y 9 años después, casi en el año 1638, pueden construir un hospital que pudiera atender entre 30 y 150 personas de bajos recursos, principalmente mujeres, niños y soldados que estaban como encargados de proteger esta ciudad. Así poco a poco fue creciendo el hospital, con donaciones, con recursos que traían de España, con recursos que se quedaban aquí, porque esta ciudad tenía primero que repoblarse, o más bien poblarse para crecer, y segundo, protegerse de todos los ataques extranjeros. Dato importante: durante el siglo XVI, en la antigua ciudad de Panamá ya existían varias órdenes religiosas, pero ninguna era de mujeres, todas eran de hombres. Por eso en el año 1598, 4 hermanas viajaron desde el Perú, 4 hermanas de la Inmaculada Concepción, y fundaron su iglesia y su convento. No era esta, por supuesto, la primera era muy chiquita, con escasos recursos, muy pequeñita, muy pobre, pero poco a poco, con el trabajo duro de estas hermanas y recogiendo los impuestos, lograron construir un convento que tenía el tamaño y la capacidad para que vivieran más de 60 mujeres, incluyendo a las hermanas, a las esclavas que trabajaban para estas hermanas y a todas las personas que llegaban de una u otra forma a vivir en este lugar. Y estas hermanas, que eran muy inteligentes, terminaron construyendo este aljibe que tenía la capacidad para almacenar hasta 124.000 litros de agua. ¿Por qué lo construyeron? Porque toda esta zona se inundaba constantemente. Entonces dijeron, pues ya que se inunda, aprovechemos, recogemos agua, la guardamos y la compartimos. El agua de acá llegaba, por supuesto, al convento de las monjitas, pero también llegaba hasta el Hospital San Juan de Dios, y de ahí digamos que utilizaban esta agua para curar y para trabajar en el hospital. ¿Cómo la ven? Las monjitas no lo tuvieron fácil, miren. Poco a poco, con los impuestos que cobraban en algunas casas, con limosnas, con regalos que les hacían los creyentes, fueron construyendo una iglesia cada vez más grande, cada vez mejor, hasta que fueron creciendo el espacio. Pero en el año 1621, un temblor destruyó casi por completo la iglesia y tuvieron que volver a construirla. En el año 1640 ya estaba casi terminada, le faltaba solamente el techo, y llegaron los piratas. Ahí, digamos que la sacaron, tuvieron que buscarse otro lugar. Más o menos 60 mujeres vivían acá, entre las monjas, mujeres jóvenes, embarazadas, ancianas, esclavas y todas las personas que ayudaban a las tareas y las labores de la iglesia. Un terreno muy grande, ocupaba casi todo esto, y el aljibe está en esta parte. Lo bueno de esta zona arqueológica es que te va marcando el camino, está muy organizado, tiene letreros por todo lado, entonces vas leyendo y entiendes qué había en cada lugar, te explican exactamente, y además de verdad que la ciudad está muy bien conservada, entonces te das una idea de todo lo que había en ese lugar, que hay lugares arqueológicos
ruinas donde de verdad te toca poner la imaginación a volar porque prácticamente ya no queda nada. Este es otro convento de la Compañía de Jesús, tenía aproximadamente 5.000 metros cuadrados, no era tan grande como el de las Hermanas, pero dicen que pudo ser el más importante de la antigua ciudad de Panamá, porque cuando la Plaza Mayor, digamos la catedral de la Plaza Mayor no estaba en funcionamiento, utilizaban esta como lugar para catequizar, si se puede decir así, a los indígenas, para recibir las limosnas, para recibir ayudas y a todas las personas que necesitaban un lugar para vivir. Se conserva muy bien, pero dicen que en el terremoto del año 1621 la estructura sufrió mucho y a partir de ahí pues ya vino la decadencia de este templo. Y finalmente llegamos a la Plaza Mayor, la plaza principal. Miren esta torre. Está en tan buen estado que dicen que podemos subir hasta la parte de arriba y ver la panorámica. Ahora subo. Las casas que estaban ubicadas en este lado de la Plaza Mayor fueron cedidas a la familia Terrin para que hicieran modificaciones, incluso les pudieron hacer 2 pisos, pero el alquiler que cobraran por esas casas tenía que utilizarse para mejorar la Plaza Mayor y sobre todo el convento, es decir que fue como una especie de préstamo y todas las ganancias iban para el convento, pero pues eran familias con mucho dinero, casas de 2 pisos, entonces digamos que de esa manera podían costear lo que se hacía acá. Tuvieron muchas modificaciones porque la plaza tuvo una ampliación importante, la iglesia también, entonces digamos que no se sabe mucho sobre la construcción, sobre el origen y el final de estas casas, pero así era como funcionaba antes. Te doy las casas y tú me pagas después con impuestos para mejorar la ciudad. La Plaza Mayor de la antigua ciudad de Panamá era todo este sendero, como en todas las ciudades hispanoamericanas, por llamarlo de alguna manera, incluso las europeas, siempre la Plaza Mayor era como el punto neurálgico donde se hacían los negocios, donde se hacían todos los temas económicos, culturales, sociales y políticos, y obviamente las familias más cercanas al fundador vivían cerca de la plaza, la gente con más dinero vivía cerca, y poco a poco se iban retirando los que menos dinero tenían, ¿no? Hacia las afueras, pero en el centro era donde sucedía todo. Acá están las casas de la familia Terrin, que tenía mucho poder. Luego en el otro lado estaba la burguesía, la gente que se dedicaba a la política. En otros lugares estaba incluso la cárcel, los cabildos, y así digamos como que se distribuía. Y acá por supuesto estaba la catedral. Desde el año 2001, dice en ese letrero, empezaron a hacer el trabajo de conservación de la torre y de la Plaza Mayor y de la catedral, y adecuaron estas escaleras para poder subir. Estas escaleras están desde el año 2006, se puede subir digamos con el valor de la entrada, no hay que pagar absolutamente nada. Construir esta catedral tomó mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo, no solamente porque no quisieran, sino porque tuvieron mala suerte también. Al principio era de madera y paja, pero con el tiempo pues eso evidentemente no funcionó, tuvieron que remodelarla y trajeron todo de España, obreros, materiales y todo, y llegando a las costas de Panamá se hundió el barco con todos los materiales y no se pudo hacer. Después, gracias a las donaciones, digamos que empezaron a recoger dinero para poderlo hacer, y ahí con esas donaciones poco a poco fueron construyendo esa primera catedral. Pero bueno, terremotos, incendios, muchas cosas que afectaron. Es la vista que van a tener desde el último piso. Se alcanza a ver obviamente todo el complejo arqueológico, pero también se puede ver la ciudad de Panamá, el centro. Miren qué bonita vista. Después de ver la parte arquitectónica pueden entrar al museo para que vean joyas, cuadros, esculturas, para que vean la ciudad en alto relieve, en miniatura, de cómo era la ciudad completa. Aquí pueden leer cómo se construyó la ciudad desde su origen hasta su pues terminación, hasta su declive. Destrucción de Panamá, don Juan Pérez de Guzmán y el señor Henry Morgan, que llegó y se enfrentaron en esta batalla, y bueno, la ciudad tuvo que ser movida a otro espacio que se conoce ahora como el casco antiguo. Amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado el recorrido por Panamá la Vieja. Si vienes a la ciudad de Panamá, tienes que hacer este plan. $17 que valen la pena por todo lo que aprendes a nivel cultural, a nivel histórico sobre este país y esta ciudad. Voy a seguir viajando por Panamá, mostrándoles más lugares hermosos como este, y espero que nos acompañen en una nueva oportunidad. Chao.